Éxodo 36. Continuamos nuestra serie de estudio todos los miércoles, Manos a la Obra, en el que estamos viendo capítulo a capítulo a través del libro de Éxodo cómo se prepara la construcción para el tabernáculo. Recordamos que Israel fue sacada del desierto, fue sacada de Egipto y ahora está en el desierto. Y Dios quiere manifestarse al pueblo, entonces les indica que construyen un tabernáculo para que a través de este tabernáculo el pueblo pueda estar en contacto con Dios. Y esta serie Manos a la Obra se trata de eso. ¿Cómo va a empezar ya la construcción del tabernáculo en este capítulo 36? Los estudios pasados hemos visto cómo Dios prepara a su pueblo para llevar a cabo la construcción. Y les habla de varias cosas. Les habló de que no tengan ídolos. Les ha hablado de que tienen que tomarse un tiempo para descansar. A pesar de que sea mucho el trabajo que van a hacer, necesitan guardar el día de reposo para tener ese recobro de energías y demás. Y hemos estado viendo cómo Dios va preparando a su pueblo. Les enseña a quién deben de servir verdaderamente. Les recuerda que no están sirviendo a Moisés. Les recuerda que están sirviendo a Dios, para que en el proceso de construcción no pierdan la perspectiva y no terminen pensando que están trabajando para un hombre. Y Dios prepara a su pueblo. Y en el capítulo 36, el estudio de hoy le he titulado La construcción del tabernáculo, porque vamos a ver ahora sí cómo se pone mano a la obra en la construcción, en la obra del tabernáculo. Y recordamos que el tabernáculo en el idioma original significa lugar de encuentro. Porque ese era el propósito del tabernáculo. Un lugar en donde el pueblo pudiera encontrarse con Dios, o donde Dios pudiera encontrarse con el pueblo. Eso significa la palabra tabernáculo. Y Dios anhelaba desde el principio poder encontrarse con el hombre. Poder restablecer su comunión con el hombre, porque Dios creó al hombre con una comunión íntima con él, pero luego vino el pecado y vino la caída, cuando Adán y Eva comieron y desobedecieron a Dios, y entonces el pecado creó una división entre Dios y los hombres. Y Dios ya no quería que existiera esta división entre Dios y los hombres, entonces el tabernáculo, el lugar de encuentro, un lugar donde el pueblo pudiera encontrarse con Dios. Así que Dios manda construir el tabernáculo con este motivo, un lugar para que su pueblo pueda buscarlo. Así que ya está todo listo para la construcción del tabernáculo, y ahora solamente vemos unos últimos detalles antes de iniciar la obra de construcción. Así que vamos a empezar en el versículo 1, si estás ahí en Éxodo capítulo 36. Versículo 1 dice: Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Recordamos estos dos hombres, Bezaleel y Aholiab, ya habíamos hablado de ellos. Habían sido escogidos por Dios para realizar los diseños del tabernáculo. Toda esta obra artística envuelta en el tabernáculo. Y aquí vemos otra vez que Dios llama a estos dos hombres y da dos características de estos varones. Dice sabiduría e inteligencia. Dios le promete sabiduría e inteligencia a estos dos hombres para llevar a cabo su obra. Pero dice aquí que no solamente a ellos, sino a todo aquel sabio de corazón que quiera servir a Dios. Y esas son buenas noticias para nosotros. Si tú tienes deseos de servir a Dios, Dios te promete sabiduría e inteligencia para servirlo. Es decir, Dios te va a capacitar para que tú hagas la obra que Él tiene preparada para ti. Y estos dos versículos me hacen descansar mucho en Dios, porque Él nos ha prometido esto.
Él me ha prometido a mí que Él me va a capacitar, que Él me va a llenar de sabiduría, que Él me va a llenar de inteligencia, a pesar de que muchas veces yo no me siento ni sabio ni inteligente, más bien me siento ahí medio brutillo, ¿no? Porque meto mucho la pata. Pero descanso en esto, porque el Señor me ha prometido sabiduría y inteligencia. Y eso me hace descansar, me hace tener paz, porque entonces significa que no se trata de mí. No se trata de qué tan sabio soy, no se trata de qué tan inteligente soy, no se trata de qué tan preparado, qué tan capaz soy. Puedo tener doctorados o puedo tener licenciaturas y diplomados y maestrías y puedo estar súper equipado. Pero si yo no recibo la sabiduría y la inteligencia de Dios, eso no sirve de nada. Y entonces esto me hace descansar porque no se trata de mí. Y eso es buenas noticias para todo aquel que quiere servir a Dios. No tengas miedo de los retos que tienes por delante. A veces tenemos retos por delante y tenemos miedo de ellos porque no sabemos cómo los vamos a pasar, porque no sabemos cómo vamos a librar esta. Pero Dios ha prometido a aquel que le sirve sabiduría e inteligencia. Fíjate que dice Proverbios, capítulo 2, versículo 6. Dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, ¿de quién viene? Dice aquí, de Dios. Entonces, si yo tengo un problema, si yo tengo una decisión difícil que tomar, si yo tengo un reto muy grande por delante, que no sé cómo voy a sacarlo a flote, ¿a quién tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? ¿A quién tengo que recurrir? En medio de una situación difícil, en medio de un reto, Dios nos da sabiduría e inteligencia. Pero, ¿sabes? Tendemos a hacer lo contrario. Tiendo a confiar en mí mismo, tiendo a confiar no, pues yo puedo con esta. Y voy a hacer aquí, voy a aprender esto y el otro. Y tenemos mucho depender de nosotros y se nos olvida que la mejor cosa y lo primero que deberíamos hacer es llegar a Dios en oración y decirle, Dios, ayúdame. Dios, dame de tu sabiduría. Dime cómo debo tratar esta situación. Fíjate que dice que este proverbio dice que Él da la sabiduría. Es decir, que la sabiduría es algo que viene directamente de Él. Esto me habla de una comunión directa con Él, de una vida con Él. Una vida de compañerismo con Dios trae sabiduría. Pero muchas veces en esos momentos difíciles en los que necesitamos sabiduría, tendemos a apartarnos de Dios o tendemos a hacer a un lado a Dios. Y esto es lo peor que podemos hacer porque necesitamos su guía, necesitamos su luz, necesitamos su guianza, su sabiduría. Y entonces, si yo hago a un lado mi compañerismo con Dios, no puedo esperar entonces que las decisiones que tome sean buenas. Pretendo tomar buenas decisiones, pretendo tomar buenas acciones, pretendo tomar el camino correcto, pero estoy haciendo a un lado a Dios. Entonces no va a funcionar. Porque la sabiduría viene de Él, cuando yo camino con Él. Dice también este proverbio que de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y cuando me habla de su boca, o sea, la boca de Dios, entonces estoy hablando de su palabra. Una vida de estudio de la palabra de Dios me provee conocimiento e inteligencia. Y entonces en esos momentos en los que necesito el conocimiento, la inteligencia de Dios, lo peor que puedo hacer es descuidar mi vida devocional. Lo peor que puedo hacer es dejar de leer la Biblia. Todo creyente necesita una vida devocional, un tiempo de estudio de la palabra de Dios. Y es importante que cuando tú tengas tu devocional, cuando tú tengas tu tiempo de estudio, lees tu Biblia, escojas un libro de la Biblia para que lo empieces a leer de principio a fin. Y todos los días
leas este libro y cada día hagas anotaciones de lo que Dios te está hablando. Porque de ahí es donde viene el conocimiento y la inteligencia, de una meditación en la palabra de Dios. Y la mejor manera de meditar la palabra es leerla y estar escribiendo qué me está hablando Dios. Y te vas a sorprender que la lectura que te toca ese día es exactamente lo que necesitabas para enfrentar ese día. Así que es importante que no hagamos a un lado a Dios de nuestras decisiones, porque aunque tengamos las mejores intenciones y pretendamos las mejores estrategias, hacer a un Dios a un lado o hacer a un lado tu comunión con Dios es hacer a un lado la sabiduría de Dios. Y no puedes pretender que vas a tomar buenas decisiones entonces. Versículo 2. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Oholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Entonces vemos que Moisés llama a todo aquel que quiere trabajar en la obra de Dios. El tabernáculo está a punto de ser construido y Moisés hace la invitación. Bueno, ¿quién quiere ser parte? ¿Quién quiere venir a construir? No era una imposición. No era tienen que venir a construir la casa del Señor. No era un mandamiento, no era una obligación. Era algo que nacía del corazón de las personas. Y esa es la manera en la que Dios desea que le sirvamos. No por imposición, no por mandamiento, sino de corazón. Si en tu corazón está servir, entonces no tengas temor de hablarlo, externar tu sentir. Acércate, dime, pastor, me gustaría servir. Dios está poniendo en mi corazón servir. Dios desea que sirvamos de corazón. Y si tu corazón te mueve a servir, ese es Dios obrando en tu vida. Así que Dios hace la invitación. Todo aquel que quiera servirle, todo aquel que quiera ser parte de la obra de construcción del tabernáculo. Y fíjate qué pasa en los versículos 3 al 7. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno en la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Aquí vemos algo súper padre. Se le abre la invitación al pueblo para que participe en la construcción, no solamente construyendo, sino ofrendando los materiales para la construcción, que si las telas, que si los metales, que si las piedras, que si la madera, que si esto, que si el otro. Y el pueblo tiene una respuesta muy buena. Fue tan buena la respuesta del pueblo a esta invitación de ofrendar, que los mismos artesanos que estaban trabajando las cosas le dijeron a Moisés: ya Moisés, diles que paren, ya, es demasiado. O sea, las cosas eran más abundantes, todos los materiales, dicen que hasta sobraba. ¿Te imaginas qué loco? Imagínate que un día me pare el domingo y le diga: hermanos, bájenle a su ofrenda. Ya no diezmen tanto porque se nos está acumulando el dinero y ya no sabemos qué hacer con él. Ofrenden menos, ¿te imaginas? Hasta suena ridículo, ¿no? Es lo que estaba pasando aquí. La gente estaba dando con tanta generosidad, dice que se les acumulaba. Y les tuvieron que pedir que pararan, que ya no dieran más. Y sabes, esto es lo que sucede cuando el pueblo de Dios da con un corazón agradecido, da con un corazón sincero, da
con amor hacia el Señor. Y me recuerda a María, la hermana de Lázaro. Me gustaría que me acompañes rápidamente a Juan capítulo 12. Si me acompañas en tu Biblia. Juan capítulo 12, versículo 1 al 5. Y me trajo a memoria este pasaje. Ver el corazón del pueblo tan entregado al Señor. Juan capítulo 12, versículos 1 al 5. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Me acordé de esta historia, porque la ofrenda de Israel, dice que empezaron a traer tanto que sobraba. Y me recuerda a lo que hace aquí María. Estas dos historias, vemos una ofrenda abundante, una ofrenda que parece demasiada. Parece tan demasiada esta ofrenda que Judas se ofende y dice, bueno, ¿y esta qué está desperdiciando este perfume? Se podría vender por 300 denarios. ¿Sabes? Esto era la paga aproximada que tendría un jornalero durante un año. O sea, ¿te imaginas? Si hoy te propones ahorrar y dices, no voy a gastar nada de dinero, ni un peso. Quién sabe cómo vas a comer, quién sabe cómo vas a vivir, pero dices, todo lo que gane lo voy a ahorrar para comprarme, no sé, un Ferrari, no sé qué podrías comprarte. Eso era el equivalente a este perfume de nardo para María. O sea, el perfume, el costo de este perfume estaba estimado en todo un año de trabajo de salario. O sea, era caro. Este tipo de perfume, las mujeres lo comprarían durante años y años, ahorrando y ahorrando, y lo comprarían y lo guardarían para una ocasión especial, muy comúnmente para el día de su boda. Pero entonces María ahorra todo esto y ya tiene su perfume y lo ve y dice, hay algo mejor que puedo hacer esto. O sea, ¿qué puedo hacer con esto? Hay algo más valioso, a lo mejor que el día de su boda, imagínate. Es Jesús. Quiero entregárselo a Él. Quiero derramarlo en sus pies. Y tú dirías, ¿qué? ¿En los pies? O aunque sea, regálaselo para que se lo ponga durante el día o algo por el estilo, ¿no? Esta es una ofrenda abundante, es una ofrenda de corazón. Pero sabes, todo esto se debe a un corazón agradecido. ¿Sabes qué había pasado justo antes de esto en la vida de María? Su hermano Lázaro había muerto. Y Jesús lo levantó de la tumba. Después de días que ya había estado muerto. Dice la Escritura que cuando abrieron la tumba de Lázaro ya apestaba, ya olía feo. O sea, olía a carne podrida ya. Y Jesús hace un milagro y lo levanta de entre los muertos y se lo entrega a sus hermanas y les dice, denle de comer. Entonces imagínate el corazón de María cómo está. Agradecido. Que ve este perfume que le ha costado los ahorros de su vida. Y dice, Jesús se lo merece. Jesús se lo merece más que yo. Jesús se lo merece más que mis propósitos. Jesús se lo merece más que mis planes. Y se lo voy a entregar a Él. Cuando un corazón rebosa de agradecimiento, la reacción natural va a ser una adoración con total entrega. Y en Éxodo hablamos de una ofrenda de materiales.
En Juan hablamos de un perfume muy caro. Pero el punto ahí no es la sustancia que está siendo ofrendada. No te preocupes, no voy a tomar este punto para decir, pues ofrenden más. No, ese no es el punto. El punto ahí es, mira el corazón de las personas. ¿Cómo están dando? Esto refleja adoración. Una adoración genuina a Dios. Tenemos a veces la idea de que la adoración es música, son alabanzas, es que la guitarra, que el piano, que la batería, que la danza y todo eso. Y eso es una parte muy pequeña de la adoración. Romanos 12 dice que nuestra adoración es nuestra vida entregada a Él como un sacrificio vivo, santo y agradable. Es decir, a Dios le importa más lo que haces con tu corazón que lo que haces fuera. Y esto es lo que pasa con nosotros cuando tenemos un corazón agradecido. Vamos a querer agradar a Dios. Y eso se va a reflejar en muchas cosas. Se va a reflejar en la adoración, se va a reflejar sí en la ofrenda, pero se va a reflejar en tu servicio hacia los demás. Se va a reflejar en tu amor hacia los demás. Así que vemos que en este momento el pueblo responde de esta manera al llamado de la ofrenda. Y qué importante es que ellos muestren este corazón hacia Dios, porque ahora sí es momento de que se pongan a trabajar. Ahora sí es momento de poner las manos a la obra. Ahora sí van a empezar a construir. Y creo que era bien importante que el pueblo pudiera demostrar ese amor hacia Dios antes de comenzar con la construcción, antes de ponerse a servirlo. Porque qué feo sería que empezaran a servir a Dios sin que amaran a Dios. Era importante que ellos demostraran antes de servirlo que le amaban y que porque le amaban lo iban a servir. Iban a construir, iban a hacer, iban a levantar, iban a edificar todo el tabernáculo, pero porque le amaban. Era importante que se probara este punto. Sirviéndole a Dios por amor, sabiendo a quién sirven. Y es importante que nos examinemos. ¿Por qué servimos a Dios? Y el único motivo válido debe ser porque lo amo. Porque Él me amó primero, porque Él me rescató, porque Él fue bueno. Y en respuesta estoy agradecido y quiero servirlo. Ese es el único motivo válido para servir a Dios. Y es el motivo por el cual el pueblo debe servir a Dios. Así que inicia la construcción del tabernáculo. Y la primera parte que vamos a ver que se inicia es toda esta parte artística que estamos hablando, de estos hombres a Oliab. Y vamos a ver específicamente las cortinas de diseño artístico. Fíjate, versículos 8 al 13. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra. Una pausa ahí. Una vez más Dios está recalcando que es sabio servir a Dios y que Dios da sabiduría para que le sirvan, ¿ok? Entonces dice, todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos, y todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí, asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí, e hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Así que vemos esta primera parte de la construcción que se enfoca en las cortinas de diseño artístico. Estas cortinas iban a ser bordadas, dice aquí el versículo 8, de obra primorosa. Y se oye muy pomposo ese término, ¿no? Cortinas de obra primorosa. ¿Pero qué significa eso? Cuando dice obra primorosa, significa que iban a ser hechas con maestría, con gran habilidad,
O sea, con perfección. Y me gusta esto. Me gusta que estas personas de corazón servían a Dios y entonces se tomaban en serio su trabajo. Tú y yo podemos hacer nuestro servicio a Dios de obra primorosa, sea cual sea el área en la que estés. Si estás con niños, estás con seguridad, estás con medios, estás con ujieres, en la enseñanza o en la alabanza. Cuando tú decides servir a Dios, puedes decidir servirle de dos maneras. Una, para cumplir. Hago solo lo que se me pide y cumplo y estoy bien. O puedes servir a Dios ofreciéndole una obra primorosa, con iniciativa, buscando lo mejor, lo más excelente para Él. Y no hablemos solamente de la iglesia. ¿Cuánto más importante afuera de la iglesia para dar testimonio de Dios? Con nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas. ¿No te gustaría presentar a tu familia delante de Dios en aquel día en el que estemos, como estábamos cantando hace ratito, ¿no? Al estar ante ti y adorando frente al mar de cristal, y qué bonito. Bueno, imagínate en ese día. ¿No te gustaría presentar tu familia delante de Dios? La familia que Dios te encargó, varón, y que Dios te diga, wow, esta familia es una obra primorosa. Buen trabajo. ¿No te gustaría que el Señor te dijera eso, varón? Esta es una obra primorosa, la que hiciste con tu esposa. Porque, ¿sabes? La Biblia dice que así como Cristo santificó a su iglesia, así tú como marido, le está hablando a los varones, tu chamba es santificar a tu esposa. Presentarla delante de Dios pura, sin mancha, habiéndola cuidado, habiéndola honrado, habiéndola llevado en los caminos de Dios. Esa es nuestra chamba, varones. Y me encantaría que el Señor llegara y me dijera, wow, qué buen trabajo hiciste con tu esposa, Dani, que me la presentaste así, como yo presento a mi iglesia. Haz una obra primorosa de tu familia, haz una obra primorosa de tus hijos. Dedícale tiempo de diversión, tiempo de recreación, tiempo de reflexión en la palabra, tiempo de exhortación, corrección. Una obra primorosa no se hace al aventón. ¿Cuántas veces no te pasó, los que son estudiantes y los que fuimos estudiantes, que llegas a la escuela bien fresco, bien contento, y llegan y te dicen, no hiciste la tarea? ¿Cuál tarea? Y no tienes idea de qué tarea hiciste, y entonces pásame la libreta. Y viene el talento flash, y la letra toda fea, con faltas de ortografía, y todo mal copiado. ¿A quién no le pasó eso? A mí no, yo nunca copié una tarea, ¿no? ¿Sabes? Una obra primorosa no se hace al aventón. ¿O nunca te pasó? Digo, yo fui medio burro en la escuela, pero las pocas veces que el Señor me iluminaba y me traía convicción para hacer mis tareas con tiempo, y entonces la portada así, bien bonita, y bonita letra, y recortes y cosas así, y llegas a la escuela, maestro no va a revisar la tarea, porque sabes que tienes algo bueno, o sea, sabes que tienes algo que le dedicaste tiempo, que te esforzaste, que vale la pena, y que cuando tu profesor lo vea diga, pues te salió bien, felicidades, ¿no? Y viene esto. Porque todo lo que se hace bien requiere de una inversión de tiempo, ¿o no? Yo lo veo hoy, digo, mis ejemplos muy cotidianos, ¿no? Pero ahorita hemos agarrado la costumbre de comprar puré de papa de cajita. Y ahí se la lleva. ¿Cuánto tiempo te tarda preparar un puré de caja de cajita? 10 minutos, así, si te viste medio lenteja, ¿no? Es fácil.
¿Cuánto tiempo te lleva hacer un puré de papa natural? Cocer las papas, la salecita, luego las empiezas a pelar, las machacas, las preparas, las sazonas y todo eso, y luego hasta el brazo te duele de la machacada de las papas. Que su mantequilla, que su quesito, que sus condimentos y todo, y lo dejas bien bonito, pero es bastante tardado. Sin embargo, la diferencia es abismal. Vale la pena tomarte el tiempo de prepararlo naturalmente porque el sabor no se compara. Y yo me imagino cómo acostumbramos a Dios a darle puras de cajita. Puro servicio hay nada más para cumplir. Hay medio acomodo aquí, hay medio hago esto, hay medio oro con mi familia, medio estudio la Biblia. Y estamos cumpliendo, sí, pero le estamos dando nada más puré de papa de cajita al Señor. Y lo estamos acostumbrando a eso. Y me imagino cuando hacemos algo bien preparado, cómo el Señor se goza y disfruta. El pueblo de Israel en este momento no se conformó con solamente cumplir, sino que hizo una obra primorosa, dice aquí. Entonces busquemos eso mismo, ese servicio genuino que es movido por el amor a nuestro Dios. Porque algo bien hecho tiene que ser hecho con amor. Todas estas cortinas de diseño artístico, el diseño iría por dentro del tabernáculo. O sea, estas cortinas que iban bordadas de colores y tenían acabados con metales, con piedras preciosas y que los querubines y todo muy bonito, era para darle vista al interior del tabernáculo. Para cuando se prendiera el candelabro que hemos visto en predicaciones pasadas, el candelabro que estaba dentro del tabernáculo se prendía y entonces lucían todos esos diseños y lucía el brillo del oro, el brillo de las piedras, el brillo de los bordados, y era algo hermoso. Una vista hermosa al momento de entrar en el tabernáculo. Procuremos darle una vista hermosa de nuestro servicio al Señor. Ahora vienen las cortinas protectoras, versículos 14 al 19. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda de modo que fuese una. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima. Entonces todas estas cortinas son diferentes de las primeras. ¿Por qué? Porque las primeras eran cortinas decorativas, bordadas, que con piedras, que con todo esto. Y estas segundas cortinas que vemos aquí no eran decorativas, eran para proteger el tabernáculo. Estas que vemos ahora eran para el exterior del tabernáculo. Y eran hechas de pelo de cabra, gruesas, para dar peso al tabernáculo, porque te imaginas en el desierto con tormentas de arena y demás, si tienes unas cortinas nada más, hay medias ñangas, pues el viento se las va a llevar y el tabernáculo pues se va a terminar volando. Entonces vienen estas cortinas de peso, gruesas, pelo de cabra, para dar peso al tabernáculo de manera que no se fuera llevado por el viento, y protegerían el tabernáculo de viento, de polvo, incluso de la lluvia, ya que vemos que también se incluyó al final una cubierta de piel de tejón. Y esta piel es como un impermeabilizante, para que no haya fugas de agua dentro del tabernáculo, que no existan goteras ni nada por el estilo. De manera que no hay filtraciones de agua en el tabernáculo. Entonces estas cortinas, a pesar, y fíjate, y presta atención en esto, estas cortinas no eran las que eran vistas.
no eran las que decoraban el tabernáculo, no eran las que hacían que el tabernáculo se apreciara hermoso, se apreciara bello, se apreciara de una obra primorosa. Sin embargo, eran bien importantes para el tabernáculo porque lo protegían. Y me gusta pensar en esto dentro de el cuerpo de Cristo. No todos los ministerios son vistos por todos. Sin embargo, todos los ministerios son igual de importantes. Los ministerios más vistos, que la alabanza, que la enseñanza, los sugieres, pues te saludan en la entrada, así que todos los conocen, todos le dan la mano. Son muy importantes todos estos ministerios que se ven, pero sabes, debemos dar gracias a Dios por aquellos ministerios que no están a la vista, pero que en realidad sostienen la iglesia y protegen la iglesia. Literalmente, ministerios como seguridad, que su función es proteger, cuidar. Los maestros dominicales, que mientras que estamos acá en el servicio los domingos, a veces ellos se andan jalando las greñas, ¿no? Tratan de controlar pues, a los alumnos, que no siempre es fácil tener niños. Medios. Estos ministerios no son los más vistos públicamente, pero son muy importantes. En verdad sostienen a la iglesia. Y me hace recordar 1 Corintios, capítulo 12, lo puedes leer en la pantalla, versículos 18 al 22. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Qué haríamos sin esos ministerios? ¿Qué haríamos sin seguridad? Bueno, en enero tuvimos una probadita de lo que haríamos sin seguridad. Se metieron a robar, adiós a la laptop de mi esposa, adiós a la laptop del hermano Luis, adiós al IFE y las credenciales y todo eso que todavía no hemos sacado. ¿Qué haríamos sin los maestros dominicales? Créeme que ellos no solamente entretienen a los niños para que no distraigan aquí dentro del servicio. Ellos hacen muchísimo más que eso. Preparar una clase, preparar una lección, preparar actividades, preparar manualidades y amar a los pequeños y enseñarles la palabra de Dios. Ellos realmente son pastores para los niños. ¿Qué haríamos sin medios? A algunas personas se les hace fácil aprenderse las letras de las canciones, a otros no. Y ahí está medios ayudándonos a crear un ambiente propicio para la alabanza, para la adoración. Y durante la predicación mostrándonos las escrituras, creando ese ambiente para la enseñanza. Cuán importantes son todos los ministerios. Y doy gracias a Dios por cada siervo que nos permite tener aquí en la iglesia, porque sin duda el Señor usa cada ministerio. Cada uno cumple un rol importante. Y cada uno es apreciado delante del Señor. Entonces vemos aquí en el tabernáculo, regresando al tabernáculo, estas cortinas, pues no iban a ser las más vistas, no iban a ser las que lucieran, pero iban a ser las que protegieran y las que hicieran posible que el tabernáculo se sostuviera. Ahora pasamos de las cortinas y las dejamos a un lado y vamos a entrar ahora en la estructura del tabernáculo. Fíjate, versículos 20 al 34. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio de la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo.
Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur, al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo y por arriba, se ajustaban con un gozne. Hizo así a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata, 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrió de oro las tablas e hizo de oro los anillos de ellas, por donde pasasen las barras, cubrió también de oro las barras. Todo esto que acabamos de leer, ya lo habíamos leído antes cuando Dios le dio todas las indicaciones a Moisés de cómo hacer el tabernáculo, y ahora lo vuelve a repetir. Y esto es básicamente la estructura del tabernáculo. Son medidas, que son codos, que es cómo lo van a hacer. Pero vemos que todo esto es madera que es recubierta de oro con bases de plata. La primera vez que yo leí pues que era madera recubierta de oro, pensé, pues qué chafa, ¿por qué no lo hicieron todo de oro, no? O sea, no, que es el tabernáculo y no sé qué. Pero es importante que recordemos que el tabernáculo debe ser móvil, o sea, no debe ser muy pesado, porque el tabernáculo no se iba a quedar en un solo lugar. El pueblo iba a estarse moviendo con el tabernáculo y iba a estar llevándolo de un lado a otro. De hecho, menciona aquí que las maderas más grandes debían de tener anillos incrustados, de manera que a estos anillos se les pudiera atravesar una barra y pudieran cargar las tablas más pesadas de una manera más fácil. Entonces, todo estaba hecho para que sea movible, para que fuera transportable. Nada debía ser demasiado pesado como para que no se pudiera cargar. Y las maderas con estos anillos para poder cargarlas y demás. Y es que el pueblo acampaba en donde la nube acampara. Ellos iban siguiendo la nube y Dios los iba guiando a través de esa nube. Y donde la nube se asentaba, entonces ellos sabían que ese lugar era donde debían de parar para acampar, y ahí debían de erigir el tabernáculo y ensamblarlo todo. Y si la nube empezaba a avanzar otra vez y se empezaba a ir, pues ellos rápido tenían que agarrar todo y que desarma acá y que doblan las cortinas y que cargan las tablas y todo esto y vámonos. Y otra vez, 40 años en el desierto, haciendo esto. Pero sabes, esto me recuerda a que así debería ser la vida cristiana, siguiendo la guía de Dios, deteniéndonos en donde Dios nos diga que nos detengamos y moviéndonos hacia donde Dios nos manda que nos movamos. Así como el pueblo de Israel seguía la guía de Dios a través de la nube. Y cuando Dios decía alto, ellos paraban. Y a veces el Señor nos guía y nos dice, espérate, tranquilo. Toma un tiempo para reflexionar. Toma un tiempo para pensar en lo que vas a hacer o en lo que vas a decir. No nos apresuremos a tomar decisiones precipitadas. Lo mismo que hablábamos al principio de la enseñanza. Qué tan importante es pedir la sabiduría, la inteligencia de Dios. Tomarnos un tiempo para pedir su guía, para pedir que Él nos guíe, que Él nos alumbre. Entonces debemos de aprender cuando el Señor nos está mandando a estar quietos, a pensar, a orar, a buscar de Él, a buscar de su presencia. No apresurarnos a tomar decisiones precipitadas, pero al mismo tiempo
Saber actuar inmediatamente y sin temor cuando Dios te dice, vas. O sea, ve, es tiempo, es hora. Hazlo. Ver cómo Dios movió al pueblo a través del desierto me hace recordar mi vida con Jesús. No es algo de los días de iglesia, es algo de a diario, a todas horas. La nube no tenía un horario para moverse. Hay que prepararnos porque a las 4 se va a mover la nube. No sabían eso los israelitas. Estaban atentos a la presencia de Dios. Era algo de todos los días, es algo de todas las horas, estar constantemente volteando a ver si la nube continuaba ahí o se empezaba a mover. Así que toda la estructura del tabernáculo debía ser transportable, ensamblable, movible. Ahora vamos a ver la última parte de este capítulo de construcción. Y lo último que se construyen son los velos. Fíjate, versículos 35 al 38. Hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y lo hizo con querubines de obra primorosa. Y para él hizo 4 columnas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Entonces aquí vemos que se construyen o se fabrican 2 velos. Y el primer velo dividía la parte interior del tabernáculo en 2 partes. O sea, cuando tú entrabas en el interior del tabernáculo, el tabernáculo tenía el patio, que era grande, y tenía aparte la tienda, que era la parte de adentro. Entonces, cuando tú entrabas en la tienda del tabernáculo, estaba dividida en 2 partes. El lugar santo y el lugar santísimo. Y lo que dividía estas 2 partes era un velo. Estas son las únicas 2 habitaciones dentro del tabernáculo. Ahora, el lugar santo era un lugar en el cual cualquier sacerdote podía entrar y estar ahí, para orar, para buscar de Dios, para cumplir con sus labores dentro del tabernáculo. Cualquier sacerdote puede entrar ahí, pero el lugar santísimo no. En el lugar santísimo era el lugar en donde estaría la presencia de Dios. Por lo tanto, solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo y solamente podía entrar para ofrecer la sangre de los sacrificios que se habían hecho, para expiar al pueblo de sus pecados. Si alguien entraba al lugar santísimo que no fuera el sumo sacerdote, o si entraba el sumo sacerdote pero sin estar debidamente purificado, porque había un proceso de purificación antes de la Pascua, entonces esta persona moriría al entrar en contacto con la presencia de Dios, porque Dios es santo, es puro, es sin mancha, y la reacción de un Dios santo delante de la maldad es consumirla. O sea que cualquier persona que no estuviera debidamente purificada y entrara en el lugar santísimo, esa persona iba a morir en ese instante. Por lo cual tenían sus medidas de seguridad, los sacerdotes tenían en su traje como un cinturón, y ese cinturón se les amarraba una cuerda. Entonces cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, pues le van soltando ahí la cuerda, y su cinturón lleva unas campanitas para que ellos escuchen que si sigue vivo o si no está vivo, y si de repente escuchan que ya no se mueven las campanitas, seguramente ya se murió. Entonces lo jalaban hacia afuera del velo. Entonces, la función del primer velo que vemos aquí es que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Era como la puerta que dividía las 2 habitaciones. Y era un velo bastante grueso, era aproximadamente de 10 centímetros de grosor, o sea, era una tela pesada, es así para que veas. Y era bordado con querubines, y tenía grabadas figuras celestiales y diversos colores, azul, púrpura, carmesí.
Porque el lugar santísimo representaba el lugar del cielo en donde está el trono de Dios. Entonces, todas estas figuras celestiales que eran hechas de obra primorosa, bordadas en el velo, representaban eso. Los ángeles representaban los querubines, representaban todo lo celestial que está alrededor del trono de Dios. Era un velo que sería muy hermoso a la vista. El segundo velo que habla aquí era simplemente un velo que estaba en la puerta de la tienda. Tienes el tabernáculo, está el patio y está la tienda en medio. Y para entrar a la tienda hay un velo, que ese es el segundo velo. Es un velo más sencillo, un velo que no es pesado, puede ser removido fácilmente. Y este velo dividía el interior del tabernáculo del patio del tabernáculo. Y estos velos eran equivalentes a puertas. Y reflexionando un poco en esto, nos damos cuenta que en ese tiempo estas puertas o velos eran necesarios. Era necesario dividir el patio del interior del tabernáculo, porque no cualquiera podía entrar en el lugar santo, solamente los sacerdotes. El resto del pueblo solamente podía entrar en el patio del tabernáculo, pero no dentro de la tienda. Entonces era necesaria una división, una puerta, que dijera, bueno, tú hasta aquí puedes pasar. Como hoy en día vemos en los súperes, es decir, solo personal autorizado. Algo por el estilo. Solamente los sacerdotes pueden entrar. Y al mismo tiempo, dentro de la tienda era necesario otra puerta, otro velo, porque no cualquier sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Es decir, había restricciones. Era necesario estas divisiones, era necesario para restringir el acceso del pueblo, o para restringir el acceso de los sacerdotes. Porque a pesar de que el tabernáculo es un lugar de encuentro, la realidad es que el pueblo todavía no tenía acceso directo a Dios. Tenía esas restricciones, tenía estos velos, tenía estas puertas que le indicaban, tú hasta aquí puedes pasar. No puedes acercarte más a Dios. Pero sabes, el día de hoy tenemos buenas noticias. Porque el acceso ya no es limitado a la presencia de Dios. Ya no son necesarias las puertas para dividir. ¿Sabes por qué? Jesús dijo en Juan 19, yo soy la puerta. Amén. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. O sea, se acabaron las divisiones, se acabaron las restricciones, ya no más velo. Ya no tenemos un acceso ilimitado a Dios como antes se tenía en el tabernáculo, de manera que tenían que restringir el acceso con los velos, con las puertas. Pero ahora Jesús es la puerta a través de la cual entramos directo al lugar santísimo. Y el que entra por medio de él será salvo. Y esas son increíbles noticias. Ya no hay un velo limitando el acceso a Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, dando un mensaje muy claro. Ya no es solo personal autorizado. Ahora es vente, pásale, ya eres bienvenido. Yo soy la puerta, dijo Jesús. Y el que me busque a mí, también va a encontrar al Padre. Dios ya no es inalcanzable. Dios se hizo alcanzable a los hombres por medio de Jesucristo. Así que leemos aquí que ellos construyan un velo. Pero en realidad el anhelo de Dios no era ver un velo dividiendo el templo, sino ver a su Hijo Jesucristo desgarrando ese velo. Entonces el velo está ahí solamente momentáneamente, esperando a que Cristo reconciliara a los hombres con Dios, dándoles acceso a Él. Y hoy en día tú tienes acceso a Dios. Jesucristo es la puerta, entra por medio de Él y serás salvo. Así que, así inicia la construcción del tabernáculo. El día de hoy hemos visto las cortinas con diseños, hemos visto las cortinas protectoras que eran de pelo de cabra, de piel de tejones.
Hemos visto también la estructura de madera del tabernáculo. Y finalmente hemos visto los velos que servían para dividir y para restringir el acceso. Todo esto es un modelo de Dios que representa las cosas celestiales. Y es hermoso poder ver lo que el tabernáculo representa a la luz del Evangelio, a la luz de Jesucristo. Y vamos a continuar viendo de esta manera, mientras que continuamos con el libro de Éxodo las siguientes semanas, cómo cada cosa que Dios manda que construyan en el tabernáculo tiene un sentido, tiene un significado, tiene algo que decirnos hoy en día. Y la próxima semana vamos a continuar con el mobiliario del tabernáculo. Así que continuaremos con el capítulo 37 la próxima semana, si estás por acá. Vamos a terminar con oración.